Bueno, me encuentro con Andrés Artús, el jefe de prensa de Titanes de Barranquilla. En esta ocasión vamos a hablar con él pues, para conocer el manejo de la estrategia y de la comunicación digital del Club Titanes de Barranquilla, un club que es realmente nuevo. Desde el 2018 nos acompaña en la liga profesional y desde ahí ha sumado casi que la mayoría, o por no decir casi que la totalidad de los títulos en los que ha competido. Entonces, bueno, primero que todo, hola Andrés, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con Titanes y para empezar de una vez, pues cuál fue el rol que ustedes le dieron a la parte digital en el crecimiento de Titanes. Juan, un gusto estar aquí contigo en este espacio, a donde quiera que vaya en estas declaraciones. Qué chévere poder contar un poco de esta historia que realmente es igual de apasionante a la forma en la que el club comenzó a, a tener los triunfos deportivos, a tener los reconocimientos deportivos. Te voy a decir una cosa, en el 2018 Barranquilla venía de un rezago de, no sé, creo que eran 15 años sin un equipo profesional. Los Juegos Centroamericanos y el Caribe dejan unos escenarios en muy buenas condiciones y deja la inquietud en la gente de, bueno, y un equipo de baloncesto volver a tenerlo. Y prácticamente se acaban los centroamericanos en julio de ese año, año 2018, y prácticamente ahí mismo en paralelo se comienza a pensar en la posibilidad por parte de la administración distrital de tener un equipo que representara a Barranquilla en la Liga de Colombia. Entonces, muy rápidamente se piensa en un equipo que no se ya podía llamar Caimanes porque ya la razón social pertenecía a otro grupo. Eh, que cómo lo vamos a presentar. Creo que ahí estábamos antes de, sí, obviamente estábamos antes de pandemia. El tema de las redes sociales era un tema que ya era importante, pero que todavía no sabíamos a ciencia cierta cómo manejarlo. Todavía no se sabe muy bien cómo manejarlo, pero creo que ya hay como muchas claves en cuanto a los algoritmos y en cómo funcionan y la gente se ha capacitado un poco más, pero en el 2018 todavía los medios convencionales ni siquiera se imaginaban una pandemia. Yo te lo digo porque yo trabajaba en ese entonces en el diario El Tiempo, desde Barranquilla, como corresponsal, y prácticamente a mí me invitan es haciéndoles un tema de PR, de hey, ayúdame para llevar a este equipo de baloncesto a un programa de Telecaribe. Y yo la verdad que lo que hacía era como, listo, ahí atiéndanlos allá, recíbanlos. En un principio, yo todavía no era jefe de prensa. Sin embargo, voy al primer partido y me encuentro con que la marca fue pensada muy silvestremente con los colores de Barranquilla, que no son unos colores fáciles de digerir. Estamos hablando de amarillo, rojo, verde, la estrella blanca, creo que Cartagena es igual. Entonces imagínate solamente pensar en ese principio de, no, listo, tenemos que tener los colores de la ciudad. Ya ahí era difícil pensar en que nos viéramos bien. Estábamos hablando de el primer logo de Titanes era una cosa, era como un reptil, una vaina que cogió un balón y era todo extraño. Y te voy a decir, yo llego al primer partido, me gusta lo que veo, empiezo a colaborar en lo que yo creía y ahí es donde se da mi llegada. Ya a partir del segundo partido donde me dice, listo, jefe de prensa, y con estos colores difíciles de conjugar y con una línea gráfica que no se sabía cuál era, con, eh, bueno, con todo lo que se implicaba, manejar patrocinadores, todavía hacer nada más hacer un backing, por ejemplo, y usar bien las marcas. Todavía no entendíamos la importancia de que los logos de la alcaldía de Barranquilla, fue el primer patrocinador, pues se viera como lo exigía un manual de marca. Yo sabía algunos conceptos porque soy comunicador social, pero no los había ejecutado y aquí empieza la temporada a rodar y todo esto a suceder y los dolores de cabeza eran constantes. Una pieza que nos entregaban de diseño pasaba por todos los chats, que tú sabes que todos los chats que se abren y esa pieza empieza a rotar y a nadie le gusta y estos colores y esto no me gusta y no, pero vamos a corregir esto, agranda la foto, quítame las letras y al final nunca quedaba algo como lo hubiéramos querido. O sea, de verdad nada, eran peleas internas entre los mismos miembros del equipo. Prácticamente los diseñadores se quedaban como que mierda, pero me estás entregando unos colores y no hay un manual de marca, no hay nada definido. Sabíamos que teníamos que hacerlo, pero la temporada se estaba jugando. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? Primero, en hacer unas buenas relaciones con los medios de comunicación que estaban ávidos de tener baloncesto en la ciudad y que se empezaron naturalmente a encantar con un estadio con aire acondicionado, con un equipo que representaba a Barranquilla, con unas pantallas muy bonitas que podían poner comida. Empezamos a pensar más que todo en la experiencia, sabiendo que ese problema
de las redes sociales y de lo digital y de cómo nos veíamos, era un dolor de cabeza, porque así mismo se veían los uniformes, así mismo se veía el backing de la rueda de prensa, así mismo se veía el branding que usábamos en las camisetas, todo iba mal en ese sentido, pero estábamos motivados en que, bueno, ya arrancamos y hay que ver cómo poco a poco vamos solucionando. Sin embargo, esa fue una temporada muy bonita en la que, bueno, Caparroso se metió la emocionada de la vida y entonces, hey Andrés, él me dice, Andy, vamos a poner un papel que los jugadores rompan cuando salgan. Y empezamos como a inventarnos cosas de acuerdo a lo que veíamos en la ambiciosa y aspiracional NBA, que creo que para todos aquí ha sido como wow, porque eso es entretenimiento al final, lo que sucede allá. Yo hasta hace poco fue que tuve la oportunidad de ir a un partido de los Hits y bueno, salí con la cabeza gacha y dije, no estamos ni cerca, pero siempre que tú tengas un buen referente, por lo menos apuntas hacia allá. Entonces eso es lo que intentábamos, las dinámicas de medio tiempo. Ya se veían vestigios de intereses por parte de las directivas de tener el acumulado Titanes, de tener el DJ, pero la línea gráfica y cómo nos veíamos no nos acompañaba para nada. Titanes logra ese triunfo agónicamente en San Andrés, creo que lo recordamos todos, creo que fue algo que no nos esperábamos porque nos quitan el título aquí en Barranquilla en un partido que estaba prácticamente ganado y nos toca ir a la difícil San Andrés a enfrentar una situación muy compleja ya de orden público y de una efervescencia que se vive en la isla, que todos aquí sabemos de que estamos, creo que tú sabes muy bien de qué estamos hablando. Y en el último minuto Titanes se enciende y gana ese partido de la mano del difunto Xavier Robertson. Y bueno, nada, ahí es donde Titanes dice, tenemos que seguir porque quedamos campeones. O sea, ser debutantes y quedar campeones era algo que no estaba soñado y que estaba como en los objetivos, pero ya cuando lo logras dices, ¿y ahora? Y te dicen el mismo día, tienes que ir a Brasil a jugar el 16 de enero, o sea, quedas campeón el 4 de diciembre y el 16 de enero estábamos montados, imagínate yo que no tenía experiencia en el tema y estoy montado en un avión a Sao Paulo con un equipo y con todo y con una gente y con un backing ahí para poderlo mostrar, para que los patrocinadores nos dieran un dinero y hacer entrevistas desde allá y hacer unas piezas también para poder decir a qué hora jugábamos contra Paulistano y que íbamos por DirecTV y comenzar a entender todas esas dinámicas que son muy complejas, pero bueno, muy silvestremente lo logramos. 2019 fue la misma dinámica, fue una liga que seguimos con los mismos problemas, pero Titanes se inventa un logo que todavía queda mal hecho. O sea, en ese receso que tuvimos antes de llegar a septiembre, nos pusimos a hacer un logo y ese logo creo que era como un balón, era otra vaina rara y seguíamos teniendo los mismos problemas hasta que le dijimos a Alberto Caparroso, ahí hay que hacer un rebranding, hay que hacer, pero eso fue quedando como ahí. Quedamos campeones en Quibdó, creo que fue la segunda, la del 2019. Obviamente, bueno, ya somos bicampeones, ahí la sacamos adelante con la misma línea gráfica, la Buenaventura, gente nos... pues. De Buenaventura, perdón, una cancha que de verdad en muy malas condiciones, era como de plástico, yo no sé qué era eso, pero se mete la pandemia, Juan, se mete la pandemia, me estoy extendiendo mucho, tú me dices si voy así, se mete la pandemia y en la pandemia como que bueno, no va a haber baloncesto, las obligaciones que hacemos además de Titanes, que no, yo no colaboro solamente con Titanes, sino que yo tengo otras partes de trabajo con el grupo que es dueño de Titanes, entonces como que todo queda congelado. Y Alberto lo que dice es, bueno, vamos, no, 5 días antes de la pandemia yo había contratado una agencia y se mete la pandemia y la agencia queda firmada, queda paga y no nos quedó de otras que empezar a hacer comités virtuales y tuvimos la oportunidad de darle un giro a la marca. Ahí entra Pilar Pumarejo, que prácticamente nos acompañamos, nosotros trabajamos, Pilar, yo voy por la derecha, ya por la izquierda o como quieras, y Luis de Luque que nos acompaña por la mitad como tocando la pelota con el tema ya digital, que Lucho es parte del equipo desde la primera temporada, también de la misma manera en la que llevo yo, así como muy gente que se acercó, gente que tuvo por ahí, Lucho iba y grababa videos de lo que él hacía personalmente, yo le vi potencial y empezamos a hacer un trabajo muy chévere, entró Juan Salvador Bárcena, entonces comenzamos como a hacer algo muy orgánico en primera medida, pero ya en el 2020 ya entra Pilar y empezamos, y estaba la agencia contratada
y nos enfocamos en hacerle todo este tema de brief, de manual de marca a varias marcas que hacen parte de los directivos dueños del equipo. Entonces Titanes era como la que más nos dimos cuenta que cada vez que había reunión para ver cómo se empezaba a ver Titanes, nos metíamos la emocionada de la vida porque ya la agencia nos mostraba, oye, los uniformes, nos mostraba la merch, nos mostraba cómo nos íbamos a ver en redes sociales, nos mostraba el manual de marca, nos hizo el brief y comienzas a darte cuenta que después de un montón de entrevistas comienzas a encontrar el sentido de la marca. Y esto es un consejo que le doy a todo el que esté trabajando hoy, no solamente en lo digital, sino en marca personal y donde quiera que lo tenga. Tienes que organizar tu marca y darle sentido a tu marca y tienes que ir a la raíz de tu marca. Hoy hay mucha inteligencia artificial, pero eso no es suficiente. Hay que contratar a los que saben, hay que buscar un equipo de trabajo que te pueda dar lo que tú necesitas, que te entregue los recursos para tú administrar tu marca, que se empiece a ver bien el imagotipo, el logotipo, se comienza a ver bien cuando solamente usas fotos, la combinación de blancos y negros, positivo, negativo, cómo haces la merch, respetar la posición de los logos. O sea, eso comienza a ver una cantidad de aristas que yo le doy la recomendación. Por eso es que Coca-Cola, McDonald's, Nike, Adidas, todas esas marcas uno las ve como que siempre logran cautivarnos porque detrás de eso hay gente trabajando que ha trabajado muy arduamente en posicionamiento, en rebranding. Yo en el tiempo lo veía, cómo nos entregaban un rediseño y nos tocaba hacer lo propio y administrarlo. El tiempo tuvo unos colores, el debes leer, el verde, el salmón, después cambió otra vez a lo tradicional. O sea, todo eso tiene una razón de ser y Titanes entró en esa onda, a pesar de que no sabíamos cuándo íbamos a jugar. Entonces tuvimos como el tiempo para prepararnos y cuando nos informan que arrancábamos el 20 y pico de septiembre, ya en burbuja, yo creo que ahí a Titanes se le vio una cara distinta. Yo creo que Titanes ahí no solamente fue grande en la cancha, sino también grande en cómo se veía y eso también ayudó a sumar a cómo los rivales nos percibían, porque vaya, tuvimos mucha exposición porque ahí entra Win, ahí comienzan los partidos a transmitirse integralmente todos por televisión. Estábamos en la casa, entonces el plan era esperar los partidos para poderlos ver. No había una diferencia si por YouTube, no, iban por televisión. Además, las ligas pararon, entonces Caparroso pudo traerse a Selen Zafar, que ya es un tipo que cuando lo veía estuvo haciendo entrevistas para ESPN en Argentina, lo veía ya en otra actitud, muy vedette, muy argentino, muy, ¿me entiendes? La misma manera, Jonathan Rodríguez, que ya también tenía experiencia de estar en Puerto Rico y de saber muy cerca lo que sucedía en la NBA. Creo que ahí también, bueno, ahí vinieron jugadores, vino Tello por primera vez al baloncesto colombiano, el mejor jugador de Colombia, creo que Titanes ahí, paralelo a lo deportivo, el momento se alineó muy bien a cómo nos veíamos, porque te aseguro que si estos jugadores, guardando respeto a todos los que han pasado por Titanes, hubieran llegado a las dos primeras temporadas cuando todo era tan silvestre y con el uniforme como que tan... Mira, en Brasil tuvimos que pegar los logos con una plancha, hablándote de la primera Liga de las Américas. O sea, no teníamos claro muchas cosas, no las sabíamos. Pero cuando se alinea el tema de la pandemia y las ruedas de prensa ya son virtuales y el backing cambia, la merch cambia, lo que yo me ponía a presentar, lo que se ponía Lucho, nos inventamos una sección y que entre Titanes, entonces hacíamos entrevistas con los jugadores y entonces teníamos ya el branding como era. Cuando la liga arranca y develamos esa nueva imagen de Titanes, creo que ahí pegamos un golpe importante, tanto en lo que pasaba en la cancha, tanto cuando los jugadores saltaban a la cancha. Entonces, creamos un formato que se llamaba Titanes TV, que yo veo los números hoy y no eran tan importantes, pero ya era como que no sabíamos en dónde más colocar la marca porque nos encantaba ver cómo nos veíamos, valga la redundancia. Entonces, las marcas se comenzaron a sumar, ya había una oportunidad mucho más seria de sentarte con un patrocinador a decirle, es que mira cómo se ve mi equipo, es que mira este brochure que tiene toda una secuencia de colores, que no es el carnaval de Barranquilla, con todo el respeto, no era verde, amarilla, roja, blanca, sino que era los colores del Junior o de las Olímpicas, que empezaron a decir que esto era de los Charts. No es así. Esto era azul y rojo porque discutimos
que había que pegarse un poco de Junior para poder ir por ahí como por ahí, sin parecernos mucho. Al final éramos Barranquilla. Estos colores también son demasiado amistosos, rojo y azul, blanco, y nos fuimos dando cuenta que eso nos empezó a dar resultados hasta en el punto de vista de vender camisetas en el Coliseo, de vender gorras, de montamos la primera página web, montamos merch a través de online. Las redes sociales se comenzaron a ver distintas, comenzaron a crecer. Te voy a decir una cosa, Titanes nunca ha pagado, nunca ha hecho campañas pagas, ¿sabes? Nosotros lo que hemos hecho Lucho, Pilar y yo y el resto del equipo, que hay mucha más gente porque hay diseñadores gráficos, fotógrafos, en fin, eh, siempre, nunca, no ha sido como la prioridad de Alberto, tienes que darme tanto presupuesto para hacer una pauta. Hey, pauticas de 300.000 pesos de vez en cuando. No te estoy diciendo, Titanes nunca tuvo una valla en Barranquilla. Titanes nunca tuvo, ¿cómo te digo? Al final las vallas fueron los jugadores. Las vallas fuimos nosotros. Las vallas fueron lo que pasaba en el Coliseo. Y empezamos a crearnos el tema de la pantalla, el croma verde atrás. Los jugadores, cuando los presentan en el Coliseo, ya los podías ver cuando celebraban una canasta. Como estábamos en pandemia, pues nos podíamos inventar un poco de cosas. Teníamos la agencia ahí a la mano. Entonces, la experiencia en el Coliseo comenzó a cambiar positivamente. Ya veíamos a los jugadores, a Selen Zafar, hablándote en la pantalla del Coliseo con movimiento. Caparroso trajo unos uniformes Nike originales, ¿verdad? Entonces todo comenzó a emocionarte de cierta manera para poderlo llevar a un siguiente nivel. Creo que de ahí nunca la dejamos caer, ni siquiera en la última temporada, que ya tuvimos hasta un uniforme que decía aquí Barranquilla, copiando un poco lo que pasa en la NBA, que hay a veces que ponen Miami o ponen la ciudad. Eh, eh, el storytelling, yo estoy aquí hablándote como en tema general porque creo que todo se conecta, porque es una pregunta muy amplia, pero al final el tema de crearnos, el tema de más fuertes que nunca, Titanes de Barranquilla, eh, la artillería, o sea, cada reunión de Titanes era como buscando un hilo conductor, el tema del chat de Tomás, cuando estaba convocando a los jugadores y entonces nos poníamos todos con un celular a grabar las tomas, guiones iban, guiones venían, Lucho comienza a volar también porque esto nos fue dando alas a todos para desarrollarnos como profesionales. Hablo de mí, hablo de Pilar, lo digo con sencillez, humildad. Titanes fue una plataforma que nos permitió, y le doy las gracias hoy públicas a Alberto Caparroso porque es un soñador que nos permitió, ahí sueñensela, que hay que hacer. Y entonces traíamos las ideas y nos decía, dale, me gusta. Y los jugadores emocionados también. Entonces, en los estudios fotográficos empezamos a cuidarlos un poco más. Comenzamos a organizar ya los torneos internacionales porque nos metimos en el tema de la Champions League. Entonces, aquí había que armar todo un tema de comunicaciones. ¿Ve? En los micrófonos tenían su vaina de Titanes TV. Mira, en los detalles está la diferencia. Siempre que te preocupes por los detalles, te vas a ver distinto. El camerino de Titanes es un sueño. Yo creo que ustedes lo han podido ver. Los colores, hemos hecho muchas fotos en el camerino. Son inversiones que parecen costosas, pero tampoco lo son tan así. Y generan, hemos hecho tour de niños que quieren ir al Coliseo a ver las copas que ha ganado Titanes. Tenemos la intención de hacer un museo. O sea, al final Titanes se ha preocupado por darle al baloncesto colombiano otro nivel, también con mucha austeridad, porque no creas que todo aquí es con la billetera abierta, todo es como, hey, listo, ya tenés, pero todo parte de tener la marca organizada. Si tú no tienes la marca organizada, estas ideas se convierten en humo y a los ojos de los que ponen el dinero siempre van a ser más difíciles de digerir. Bueno, de acuerdo, ahí tocamos varios temas. Primero, reiterar eso, o sea, Titanes logró convertirse en un modelo no solamente a nivel deportivo, sino en todo sentido. Yo creo que muchas cosas que ibas diciendo yo sentía porque el tema de los uniformes, cuando llegaron con los uniformes Nike, el tema de las redes sociales, digamos que también para los jugadores, y tú lo sabrás, llegar a un club así es distinto a llegar a uno que no maneja nada, que no publica nada. Es algo que también es importante para ellos, obviamente para los hinchas. Entonces, nada, pues ha sido en muy poco tiempo lograron, digamos que ser referentes para toda la liga, incluyendo en la liga como tal.
y eso habla mucho de un trabajo organizado y como tú dices, sí, es cierto, hubo un cambio muy fuerte desde la pandemia en adelante. Eso. eh, pues, en los primeros dos torneos, cada torneo había un logo diferente, el uniforme también era un poco diferente y de ahí en adelante hubo un cambio muy fuerte, la verdad. Y el cambio de chip de los jugadores que venían en la base, que al principio cada vez que nos acercábamos con la cámara, hablo de 2018 y 2019, para el mismo Tomás Díaz, a quien le mando un saludo, al principio era, oye, esta gente sí es invasiva. Los jugadores no lo entendían porque creían que nada más era jugar. Y resulta que en el 2020 les mostramos los resultados, viene un Tello que ya estaba acostumbrado como al tema, Zafar, esta gente venía con otro chip y comienzan a contagiar a los demás y Tomás también comienza a decirnos cada día, no, esto hay que hacerlo así, a traer ideas, a prestarse para las ideas. Titanes es una familia muy bonita porque nos costó, pero después que se dieron los resultados deportivos, todo el mundo entró en la onda. Mira, cuando el equipo está formado en el círculo, cuando se da la pretemporada, el primer entrenamiento, uno está por ahí, llega Alberto, nos manda a llamar a todos, a todos, a todos, a todos. Y Alberto comienza a los que van llegando nuevos. Mira, Andrés Artú, jefe de prensa, Luis de Luque, cualquier cosa con ellos. En el contrato está que es obligatorio el tema de dar entrevistas, de ser amistosos con la gente, de tomarse fotos al final de los partidos, ¿me entiendes? Entonces, les fuimos cambiando el chip a la gente para meternos todos en esa misma onda de familia. Y en este proceso de entrevistas que he venido haciendo, hablaba con el jefe de prensa de Boca Basket y él me decía también algo que tú diste también a entender. Muchas veces, muchas de estas cosas se ven como un gasto y la excusa para no hacerlas es netamente económica. Y tú por ahí lo ibas diciendo de alguna forma, es que es una inversión muy fuerte para fortalecer también la marca, ¿no? Juan, ¿qué es una inversión de 10 millones de pesos para reorganizar una marca? Con respecto a lo que cuesta esto. Claro. Eso no, tú lo sabes muy bien. Eso o sea, el retorno que vas a tener ahí es increíble, porque al final también el free press, las fotografías tuyas son las que quedan mejor, comienzan a sacarlas. Eh, sí, y en paralelo a eso se motiva al jugador también a darlo todo en la cancha, a sentirse parte de un equipo grande. No sé, es una sinergia que comienza a ocurrir. De acuerdo. En ese contexto, digamos, ¿qué importancia o cómo lograron ustedes vincular a la ciudad de Barranquilla, al Caribe en general, como para unir a la gente al equipo? Bueno, no, eso todavía sigue siendo clave, el discurso que maneja Alberto Caparroso todo el tiempo. Es más, las explicaciones que se están dando en estos tiempos de crisis, eh, porque hay que decirlo, en este momento se está viviendo una crisis, y hablo en presente de Titanes, pero con mucho dolor tengo que decir que no hay un presente en este momento porque no vamos a poder jugar por temas que ya todo el mundo conoce. Pero el tema de Barranquilla, lo que hemos hecho en las últimas 3 semanas ha sido contarle a Barranquilla, darle explicaciones a Barranquilla del por qué no va a estar el equipo. O sea, haciéndole decir para Caparroso lo más importante es que no le reclamen que el equipo no está por culpa de él, sino por situaciones externas que no dependen de él, porque aquí hay que darle cuentas a una ciudad. Este es el equipo que representa una ciudad, que lo ha representado muy bien y las campañas siempre estuvieron a favor de Titanes es Barranquilla, Titanes somos todos. eh, Creo que no recuerdo muy bien las campañas ahora porque tendría que empezar a ver temporada por temporada, pero estoy seguro que el tema de Barranquilla siempre fue transversal, así como la experiencia dentro del Coliseo, el tema de en Barranquilla me quedo, la canción del Joe, la canción de los Titanes, porque hay que llegar a ese momento. Titanes tiene una canción que la hace Georgia, que fue también algo muy orgánico. Georgia se acerca, se lo planteó a Caparroso, le gustó y quedó, y empezamos con la canción a darle un tren a la cosa. Ahí se habla del Joe Arroyo, el Coliseo está cerquita a la estatua del Joe, entonces empezamos a hablar de todas esas cosas. En el Coliseo se maneja mucho la música tropical, no se maneja solamente el hip hop, aunque hace parte también, pero ya comienzas tú a entender que la música también es importante como espectáculo. Eh, y nada, la marca Ciudad
fue tocarle las puertas a los patrocinadores que creen en la ciudad. O sea, Tecnoglass no está solamente porque es una empresa, es porque es una empresa que apoya el deporte de Barranquilla. La alcaldía de Barranquilla, pues obviamente, por todas las razones, nada más con habernos dado el Coliseo, ya yo creo que esto era importante. Nos encargamos de hacer shows de medio tiempos donde se le diera reconocimiento a las glorias del básquet barranquillero, pero con toda la altura. Le hicimos un homenaje a Xavier Robertson, empezamos a retirar camisetas, que eso no lo he visto en un club de Colombia. Retiramos la del difunto Xavier Robertson, retiramos recientemente la de Gianluca Bacci, que lo viví en carne propia porque nos encargamos de darle muchas cosas que hasta el mismo Gianluca, llorando, me dice al final de la ceremonia, me dice, oba, te saliste con la tuya. O sea, lo sorprendimos. La idea era sorprenderlo con niños aquí, con unos videos muy emotivos, con voces en off, con las imágenes de niños de él jugando. Se contrató a Gianluca Bacci en el 2019 como jugador franquicia y se presentó ante los medios de comunicación como jugador franquicia. Entonces, ahí creo que te estoy hablando de todo ese tema Barranquilla, que no lo podemos desconocer. En algún tiempo empezamos a meter, en las primeras temporadas de ese desorden, metíamos Papayera y metíamos Millo. Y los dos no sabían nos tocó decirle no vengan más nunca porque no supimos administrar eso. Pero era como parte de la tropicalidad que tenemos y que nos caracteriza. La reina del carnaval, por supuesto, tenerla en el show de medio tiempo, las modelos de Barranquilla, los artistas de Barranquilla, el Caribe. Tuvimos a la Selección Colombia en Barranquilla con 3 partidos importantes organizados por Titanes para el servicio de la DPB, taquilla toda para la DPB, estadios completamente llenos, con boleta paga. Empezamos a crear el tema del maderamen para involucrar a la gente, invitar a los influencers, en fin. Todo esto viendo la NBA y tratando de ir por allá, obviamente nos faltó mucho, o nos falta mucho, pero ese era el norte. Y entonces Barranquilla tuvo aquí a la selección de Estados Unidos, a la selección de Brasil, a la selección de Chile. Se lograron los resultados, creo que con Chile y con Brasil de manera histórica. Contra Estados Unidos, pues bueno, no se logró, pero el estadio estuvo a reventar. Yo creo que nunca lo habíamos tenido tan lleno, ni una final de Titanes. Juan Carlos Coronel, y fíjate, empieza Alberto Caparroso en una reunión, Andy, ¿y por qué no traemos a Juan Carlos Coronel a cantar el himno? Y Juan Carlos Coronel nos pide el micrófono y lo fuimos a buscar a su casa y el man llega y ve esa vaina encantado. Hoy en día es seguidor de Titanes. Checo Acosta, Joselo, el humorista, hicimos unas campañas con Juan de Caribe. O sea, el tema de Barranquilla es transversal. O sea, Titanes se llama Titanes de Barranquilla. Así es. Y por otro lado también, digamos que al margen del éxito también en las redes sociales, ¿cómo crees que los éxitos deportivos contribuyeron también a ese fortalecimiento en redes y a las interacciones que tienen con la hinchada y demás? Bueno, es mucho más fácil comunicar un equipo que gana que un equipo que pierde. Eso sí se lo agradezco yo a Dios porque creo que no tuvimos muchos momentos de crisis. Hablando de estas temporadas, porque nos viene ahora una para de 2 años, no hubo momentos significativos de crisis más allá de que Oglive partió una silla y que nos metieron una multa. Una vez salieron a decir, ya no me acuerdo ni qué equipo, y no quiero herir susceptibilidades, pero que no sé quién se dejó ganar para que tierra, que nos dejamos ganar o que alguien se dejó ganar, algo así. Y Tomás me llamó, hey, vente para acá, entonces me llevé la cámara para allá, hicimos como un comunicado audiovisual, pero situaciones muy segregadas, muy cortas, que obviamente no nos hicieron tener una situación complicada, pero por ejemplo, de las crisis se aprende. Esa liga de San Andrés que íbamos perdiendo 2-0 allá en la isla, en la burbuja que se jugó en la isla. Todo el equipo de Titanes de Comunicaciones tenía tiquetes comprados para viajar a la isla. Pero íbamos a ir, di tú, al tercer juego, esperando que eso fuera 1-1 o que fuera 2-0 a favor. Y resulta que nada, 2-0 y 2-0 y cancelan los tiquetes para viajar a... O sea, nos bajan del bus, como dicen. No viaja nadie porque ya nos ganan otro partido y se acabó. O sea, estuvimos al filo de la navaja. San Andrés es un equipo muy fuerte jugando en la isla. Los Titanes también un poco desgastados de estar ya prácticamente casi 2 meses
Yo iba y venía con Lucho, pero no nos quedábamos más de una semana. Y el tercer viaje estaba programado para la final, pero nos bajan del bus. Imagínate que ganamos el primer juego, 2-1. Ganamos el segundo juego. Y te voy a decir hasta qué nivel esto llegó. Yo, pues, por mi oficio de periodista, he conservado algunas relaciones del medio artístico. Carlos Vives es uno de las personas con las que, tras de que lo admiro, pues hemos cosechado una amistad de vernos, de encontrarnos, llevarme a un concierto, cosas así. Y él sabía que yo trabajaba en Titanes. Teníamos rato que no hablábamos. Y empiezan a llegarme los chats de Carlos Vives. Hey, estoy viendo el segundo juego, ya ese Adri de León juega. O sea, fíjate cómo la gente que uno no cree que está en esto, ya está viendo el juego. Ya está viendo el juego. Y Carlos Vives emocionado me llamaba a decirme, hey, estoy viendo que los Titanes van a remontar el segundo juego y yo acá sufriendo en el apartamento, tirado en el piso porque estábamos todavía, hey, y llegamos al 2-2 y enseguida nos dicen, viaja todo el mundo. O sea, todo el mundo va. Entonces, tú sabes el fuego que se siente de poder comunicar una situación como esa, de un equipo que se repone del 2-0 al 2-2 y fuimos a San Andrés y llegamos al 3-2, nos llevamos una comitiva como de 60 personas que todo el mundo quiso viajar. Y entonces fue increíble poder comunicar eso, por ejemplo. Entonces, eso es mucho más emocionante de comunicar que una crisis de ir perdiendo 5 juegos en línea. De hecho, para Titanes perder 2 juegos en línea era una herejía. O sea, le caía todo el mundo encima. Las últimas temporadas fueron más difíciles de sortear porque ya no perdíamos 2, perdíamos 3. O sea, ya ganábamos el tercero apretado. Habían partidos que en la última canasta, obviamente esto le dio más emoción a la liga, pero ya habíamos, o sea, ya no teníamos nada que demostrar a nivel de comunicaciones. Creo que el trabajo ya estaba hecho de las primeras temporadas y entonces es mucho más fácil, vuelvo y digo, comunicar un equipo ganador. Tan es así que Carlos Vive me encuentro con él a las semanas y me grabó un video con la gorra de Titanes puesta y lo tuvimos en las redes. Entonces eso también te ayuda a tener más números. Después me dijo, hey, yo te voy a hacer la canción para el equipo. No se dio, pero imagínate que eso se diera, por ejemplo. Son pasos que se van dando de haber contagiado a cierta gente en que les guste lo que están viendo, pero no solamente de que es un equipo que gana, sino que es un equipo que luce bien, que se ve bien, que sus redes son limpias, que los copies son buenos, que no es ofensivo, pero tampoco es... Mira lo que está haciendo el equipo de fútbol Fortaleza, que lo está manejando Carlos con Rigo y tienen un tema de marketing que creo, y yo me atrevo a decir que le están poniendo el pie a los demás equipos. Me atrevo a decirlo. Lo que pasa es que los resultados deportivos No ni acompaña. siquiera es la meta, ni siquiera es la meta de ellos. Pero tú te imaginas el día que ese equipo le gane a un grande, lo que va a pasar. ¿Me hago entender? Sí, sí, Me, sí. me, entró una, me entró una llamada y se me fue aquí el encuadre. Ya, ya. Ah, me estás viendo en vertical, pero voy a volverlo a voltear. Ya, ya. Ya. Creo que, bueno, no sé. Nada, Ahí me quedó en quedó. vertical porque se me frició. Voy a ponerlo en vertical ahora. Listo. Bueno, en todo caso, me emociono con el tema porque al final Fortaleza, el día que le gana un grande, esos manes van a, los números cómo han crecido a nivel de marketing. Y eso hace que se interesen los patrocinadores, eso hace que haya dinero, eso hace que los hinchas vayan al estadio. Entonces, hey, hay que dar el viraje hacia eso, hacia vernos mejor y obviamente comunicar un equipo que gana es más fácil que comunicar un equipo que pierde, pero eso no quita una cosa con la otra. O sea, hay que estar aprovechando las oportunidades porque ese 0-2 en contra nos dio una oportunidad de, esa temporada subimos no sé cuántos seguidores, nos daban por muertos y resurgimos de la ceniza. ¿Y qué tanta importancia le dan ustedes de pronto a las métricas de las redes sociales y también cómo interactúan con los seguidores en las redes del club? Bueno, fíjate, el tema de las métricas es sumamente importante. Lo que pasa es que nosotros nos fuimos dando cuenta que el rubro de marketing de Titanes no contaba tampoco con un apoyo o con un presupuesto definido, ¿sabes? Era como que todo, o sea, los números nos acompañaban, el Coliseo nos acompañaba, pero nos fuimos dando cuenta que la prioridad era deportiva. Sin embargo, a ver si me debo entender, o sea, era más importante traer un Jorman Zamora
ya sabiendo que el equipo se estaba viendo bien y que de repente ya los que estábamos en comunicaciones habíamos cogido el tiro de la cosa en cuanto a verdad, ya entendimos por dónde es el camino, hagamos campañas que no nos cuesten y te voy a dar una infidencia. Llegó un momento en que después de la pandemia nos quitaron la agencia y nos dijeron, Andrés, esto todo es in-house ahora, te toca administrarlo a ti, buscar freelance y empezamos a sufrir un poco y creo que no se notó de puertas para afuera. Y eso es importante porque como que con la agencia aprendimos mucho, como que tener ese paraguas ahí y entender métricas y que nos explicaran. Y como te digo, yo también fui como aprendiendo porque yo no me las sé todas todavía, pero sabía un poquito menos antes que ahora. Y lo mismo Lucho, que es mucho más joven que yo, que ya entiende el lenguaje de otra manera, Pilar con el tema comercial, Caparroso muy empresario, pero también con mucho marketing en la cabeza. Entonces, se fueron dando las cosas de esa manera y llegó un momento en que nos quitan la agencia y nos toca tumbar la página y crear otra página más amistosa, con plantillas. Metimos una diseñadora que también se metió en el cuento. Mira, todo el que llegaba a Titanes se enamoraba, todo el mundo. O sea, una diseñadora que nunca había comunicado baloncesto comenzó a proponer las piezas que ustedes han visto, que nunca perdimos en la línea, que nunca perdimos como el norte. El fotógrafo de Titanes, Carlos Capela, Premio Nacional de Periodismo, emocionado con el proyecto. Te voy a decir la verdad, los honorarios no cumplían con la calidad de profesionales que teníamos o que tenemos. Por decirte algo, en la edición de video, Hanner llegó también como muy emocionado, se pegó la emocionada del mundo y hoy en día todo lo hacemos con él. O sea, aquí mucha gente ha tenido la oportunidad de aprender sobre métricas, pero nos fuimos dando cuenta que ya empezamos a entender cómo se hacía, empezamos a entender que ya nos destacábamos y que cualquier cosa que hiciéramos siempre iba a destacar. No lo digo con arrogancia, lo digo porque siento que siempre íbamos como un pasito adelante, un pasito adelante. Una buena idea era más importante que tener grandes presupuestos para desarrollar. O sea, ese tema cuando abrimos como unos bloques y que el bloque de México, el bloque de Colombia, y eran como un... Eso fue una idea que surgió y esa vez sufrimos porque nos chiviaron el roster y esas son las cosas que hay que lidiar. Pero entonces las métricas nos ayudaron a darnos cuenta que listo, no estamos metiéndole plata a las campañas, esto es muy orgánico, los fanáticos están llegando de manera orgánica, no estamos pagando jugadores, perdón, pagando seguidores, no estamos haciendo mucha pauta y está funcionando. Bueno, tenemos un problema con los horarios que nos están entregando, porque lo hablábamos ahorita, comenzó a complicarse como esos temas. Bueno, metamos una pauta, bueno, pero ya estamos jugados, sabemos que hoy no va a venir gran parte del público. O sea, ya uno medio sabía de lo que iba a suceder. Me imagino que a ustedes también les pasó. Entonces, ya empezamos a aprender, pero entonces la tienda de merch siempre estuvo bien nutrida. Si la teníamos que mandar a la casa a los fanáticos, la mandábamos. Hicimos muchas campañas con patrocinadores, con BetPlay, de regalar cosas. Entonces siempre estuvimos como muy conectados a esos. Revisábamos las métricas, pero como todo era muy orgánico, nos dábamos cuenta de que naturalmente el equipo estaba respondiendo a lo que estaba pasando en la cancha y a que ya nos estábamos viendo distintos y a que ya la hayamos cogido como el tiro a la cosa. Así es. De pronto, ¿cómo comparas la estrategia digital de Titanes con la de otros equipos, o más que otros equipos, como el general de la Liga de Baloncesto? ¿Qué crees que también los diferenció en su momento? Bueno, no conozco muy a fondo bueno, lo que pude ver ya plasmado. Yo creo con mucho orgullo que los demás equipos, hay equipos que están haciendo un buen trabajo hoy, pero lo empezaron a hacer hace dos años. O sea, ya nosotros llevábamos 4 eh, sobre ejecutándonos en cuanto a las ideas que se nos ocurrían, como que mierda, otra temporada más, volvimos, bueno, obviamente esa narrativa de ser el campeón dominante, pues te comienza a generar bueno, si hubiéramos vuelto ahora, tú te imaginas, hubiéramos sido el gran comeback, se acabó el recreo, o sea, ya estábamos pensando, bueno, ya el equipo estaba pensando en cómo aprovechar la oportunidad de regresar, por lo que, digamos aquí, en palabras nuestras, a regresar por lo nuestro, ¿no? O sea, dejamos el torneo, ya volvimos. O sea, eso nos daba unas narrativas. Hoy creo que hay equipos que se han esforzado, creo que, modestia aparte, han visto el referente de Titanes y se han interesado en eso que tú decías ahorita
no ponernos todos abajo, sino todos ir subiendo. Entonces creo que eso fue interesante ver cómo, por ejemplo, Toros del Valle está haciendo el trabajo que está haciendo hoy en día, y hay que reconocerlo. El mismo Caribbean, Búcaros en su tiempo se preocupó mucho por el Coliseo, por tener un domo en la mitad, la ¿cierto? mascota. Hay muchas cosas que nosotros no logramos materializar, como la mascota, nos apalancamos mucho en la mascota de la alcaldía, pero esa fue una de las que quedó como en bosqueo, nunca la hicimos. Eh, pero sí, los otros equipos se han dado cuenta de lo importante que es esto, pero nosotros nos dimos cuenta de esto en pandemia, porque habíamos tenido una experiencia no tan positiva entre 2018 y 2019, y creo que el gran salto de calidad lo damos en el 2020, y los otros equipos comienzan a decir, uy, ¿cómo? No solamente es ir a jugar, sino es cómo nos vamos a ver. Sigo creyendo que haber tenido una agencia detrás nos ayudó mucho a aprender, a entender, a, a plasmar nuestras ideas. Tener al presidente que tenemos también nos ayudó como a tener ese respaldo y esa visión. Insisto, Alberto Caparroso es alguien que te da la oportunidad de soñar. Entonces, es algo importante. Lo que hacen los equipos hoy en día, creo que ya nosotros lo veníamos haciendo desde la pandemia para acá. Entonces, si lo veo cronológicamente, me voy dando cuenta que hoy en día, pues lo digital es mucho más exigente. Hoy en día, la televisión ya no es tan importante. Hoy en día, los medios de comunicación convencionales en su formato tradicional tampoco son tan importantes. Entonces, ya comienzan a cobrar una importancia más grande el hecho de la pantalla por la que tú y yo estamos hablando ahora mismo, que es el celular. Entonces, todos los contenidos se piensan hacia allá. A mí me gustaría que la liga pensara en un manual de marca para todos los equipos. Yo pienso que estas son sugerencias aquí conversándolas contigo muy aquí en el bordillo. Yo creo que esto es un trabajo que se debería hacer. La liga se debería rebrandear de nuevo, o rediseñar de nuevo. Creo que ya lo han hecho, pero habría que hacer como un gran paraguas que cobija a los demás equipos, que entregue, que sé que se han hecho intentos, pero creo que todos los equipos deberían verse muy igual, pero para bien, no para mal. Entonces, nada, con mucho orgullo te lo digo, sin arrogancia. A nosotros nos dicen hoy que vamos a jugar, y creo que tenemos ya una plataforma de muchas cosas que sabemos cómo se hacen y que nos permiten agregarle una más. Creo que cada temporada nos llevaba a agregarle una más. En la última tuvimos 3 uniformes. Yacapa nos dijo, tengamos el de Barranquilla. Entonces, son camisas que también se vendieron. Eh, tuvimos el salto de integramos la cafetería con una experiencia de DJ, hicimos el homenaje a Gianluca. O sea, cada temporada nos llevaba como a qué nos inventamos ahora, y si nos dicen ahora qué nos inventamos, pues creo que tenemos otras ideas que no hemos podido hacer. Entonces creo, y además también manejarlo con reserva, pero igual yo creo que aquí los equipos deberían trabajar más unidos. Muchas veces en reuniones dije, hey, cuenten con nosotros también podemos aportar, si la liga necesita, aquí estaremos. Cuando se crearon los famosos comités, ¿te acuerdas? Pero los comités comenzaron a pelear, entonces uno mejor se quedaba callado. Entonces, eso hace parte de la parte, yo insisto, con mucho orgullo y sin arrogancia, que Titanes, aún en su peor temporada, se sigue viendo mejor que los demás. Sí, yo creo que el tema de la competencia deportiva ha contaminado un poco también el tema de comunicaciones y que uno quiera incluso competir con los otros, que está bien en el buen sentido, pero finalmente lo hablábamos antes de empezar la entrevista, si toda la liga crece, cada equipo individualmente también le va a ir bien, ¿no? No para que en nuestro caso, por ejemplo, Piratas destaque, entonces Titanes no juegue. Yo creo que es por el contrario, una liga en la que no juegue Titanes, en la que no juega Búcaros y en la que no juega Corsarios, es una liga menos atractiva para todos los hinchas de Piratas. Totalmente, Por ejemplo, acá en totalmente. Bogotá, que el flujo, digamos, de personas teníamos la suerte de que fuera un poquito más largo. Los partidos a los que más gente viene es Titanes. Siempre ese era el que nosotros sabíamos, este partido tiene que ser en una buena fecha. Yo lo pude vivir con unos par de partidos que tuve por allá. Y ya En el Titanes tiene equipo, también su barra acá. ese, ese equipo que teníamos a Nacho La Terza, que teníamos a De Filippo, unos argentinos que vinieron. Y tal. Yo viajé con el equipo, estuve en Bogotá, me gustó la experiencia, y vi el Coliseo con mucha gente, y al final los Titanes se tenían que tomar la foto con la gente de Bogotá. Eso me llamó la atención, que
que los acechaban como unas estrellas. Y eso me dio, esa fue una métrica que me ayudó a entender y a decirle a Lucho, hey Lucho, mira, esta vaina, hay que viajar con mercancía porque la gente quiere comprar la camisa, quiere comprar la gorra, quiere tenerlo. Y eso nos fue dando. Ahora, cuando pude hacer los viajes internacionales, yo fui con Titanes en esta temporada, fui a 5 países. En Brasil, estuve en Argentina, Uruguay, estuve en Honduras, estuve en Nicaragua y Panamá. Te puedo decir que me gustaba entender lo que hacían los otros equipos, me llevé sorpresas agradables con Real Estelí, por ejemplo, que es un equipo que trabaja en ese tema, que tiene influencer, que cuando los invitamos a Barranquilla, trajeron a su influencer JR, un humorista muy famoso allá en Nicaragua. Me di cuenta que le meten al tema. Hoy Argentina me doy cuenta que lo manejan de otra manera, son unos maestros en marketing, pero Titanes no tenía nada que sentirse triste por lo que estaba ofreciendo en ese renglón. De hecho, empecé a darme cuenta que no estábamos nada quedados, íbamos muy por encima de lo que se acostumbran los equipos argentinos. Obviamente ya ellos han hecho un trabajo muy grande de muchos años y están apalancados por los equipos de fútbol como el Boca, San Lorenzo, como River, como todos esos equipos que ya tienen su equipo de baloncesto y ya tienen algo como más fundamentado. Pero el primer viaje que fuimos con Titanes Brasil, me di cuenta que nos faltaban hasta colchonetas, o sea, estábamos muy mal, pero Alberto se empezó a dar cuenta de que no nos iban a ningunear de nuevo y que íbamos a ir con todo en la siguiente, y lo logramos con mucho orgullo. Pero entonces esto, periodistas internacionales, las relaciones que yo he cosechado con gente de FIBA, gente que se ha acercado para hacernos entrevistas de otros países, entonces esas son métricas también importantes. Ahora con todo este revuelo fuimos a Bogotá y nos dimos cuenta que les interesaba escucharnos, que cada vez que montamos un contenido a la gente le importa saber en qué anda Titanes, que la rueda de prensa de Bogotá tiene más de 10.000 vistas, sin que tú obligues a nadie a verlo. Eso es un número importante. Más las de YouTube, más las de Corsario, más las de Búcaro, más las entrevistas. O sea, al final se ha logrado el impacto. Los medios de Barranquilla, cuando supieron la noticia de que nos sancionaban, yo no te puedo decir cuántos medios me han llamado. O sea, las ruedas de prensa de Titanes, antes de arrancar una temporada, yo he contado más de 50 periodistas aquí en Barranquilla. Entonces, la prensa ha sido vital. Todos esos colegas que yo también pude cosechar a lo largo de mi carrera en periodismo, pues la supe traer hacia acá para también consentirlos, acercarlos al equipo, y ellos empezaron a sentirse parte de esto. Mira, Juan, yo no sé cuántas ruedas de prensa hicimos nosotros en pandemia antes de ir a jugar a Panamá, por ejemplo, todavía confinados, y nos inventábamos ruedas de prensa en el Coliseo, todo el mundo con tapaboca, los periodistas en la grada, el sonido allá, el sonido acá, cero contacto, y los periodistas ahí, volvernos a ver, eso fue importante, y darle la despedida al equipo para que se fuera a jugar a Panamá, para que se fuera a jugar a Nicaragua, y todos los periodistas siempre ahí, y el fútbol apagado, y el baloncesto pudiendo generar este espacio. Yo creo que no sé cuántas ruedas de prensa fueron así en pandemia, algunas virtuales, con la cámara, el streaming, y la gente conectada. Entonces, nada, yo creo que ha sido un proceso muy lindo a nivel de marketing. Muchas cosas llegaron orgánicas, muchas cosas nos fuimos dando cuenta que es por aquí, con un muy buen liderazgo del presidente Alberto Caparroso, las fichas que llegamos a Titanes también con esas ganas de aprender y de darlo todo. Mucha gente decía que yo, que hacía de jefe de prensa, si yo no sabía nada de deporte, y sí, la verdad, empecé a aprender sobre la marcha, pero fue un reto, y hoy en día creo que coseché amigos en este renglón del periodismo que es el deporte. Y ya para concluir, una última pregunta que me queda es, ¿qué referentes de pronto tuvieron ustedes en esa construcción de marca? Comentabas que en cuanto a experiencias, pues obviamente la NBA, que es el referente de top del mundo, pero en la construcción de la marca también, ¿cómo en qué equipos pudieron basarse o a qué querían llegar? Yo creo, si no estoy mal, yo tengo por ahí el brief, yo conservo todos esos documentos, tengo un disco duro lleno de cosas. Creo que, bueno, hablamos mucho de los Lakers, hablamos mucho sí, el tema de Miami con el supuesto parecido que tenemos por estar muy cerca de Miami, como el tema del Caribe. Estuvimos pensando en algún momento en una liga de béisbol del Caribe también. Estuvo en los planes de acá, de los empresarios. Entonces, el brief siempre tenía que ver como con ese tipo de cosas,
pero sobre todo NBA, o sea, cómo se veían los estadios de la NBA, cómo se veían los uniformes de la NBA, porque si yo me voy a España o me voy a otras ligas que también son fuertes, yo creo que, o sea, los flashes están en la NBA, sin duda, o sea, el tema de las cámaras, cómo se ponen los patrocinadores, cómo en la jirafa puedes poner tantos patrocinadores, cómo puedes hacer que se vean mejor. Los colores pues fueron surgiendo de algunas entrevistas como de hablar del junior, siento que las preguntas que nos hacía la agencia siempre iban enfocados como en eso, como en el sentido de Barranquilla, del equipo campeón, los colores del junior, el tema de la NBA transversal, equipos como los Lakers, como los Miami Heats, como, sí, las gorras, la mercancía, como la usan ellos, poder vender camisetas, franelas, los jerseys, las que son las de jugar, los zapatos, las botas, todo este poco de vainas que usan los jugadores, la tecnología. eh, Como te digo, ya comienza a llegar un Jonathan Rodríguez, que llega con una huaca en Estados Unidos de donde comprar zapatos. Entonces, Jonathan, una calidad de jugador, le traía estos sneakers a los jugadores, le encargaban sneakers, entonces todo el mundo como a la moda, todo el mundo como chévere. El Coliseo está ubicado en una parte muy central de Barranquilla que te permite estar como en contacto con ese tema. Pero a nivel de comunicaciones, yo creo que esos son los elementos, o sea, la textura del balón de básquet, en cuanto a fotografías, texturas, el tema de la comida rápida, el tema del hot dog, el tema de la soda, de la cerveza en un buen vaso que tuviera brandeado con titanes, eh, las pantallas del Coliseo, aprovecharlas con un buen branding, promocionar la academia, promocionar las líneas comunicativas a los jugadores nuevos, tener el roster actualizado, integrarnos con el de las pantallas para que los jugadores salieran en el mismo orden en el que los iban presentando. Nada, el himno a tiempo, eh, tantas cosas que siento que a veces nos las cobraban por ventanilla cuando no salían bien, pero nos esforzábamos mucho en que salieran bien. La rueda de prensa, que todo estuviera en su punto. Titanes fue un equipo que, te lo voy a decir, cumplió con todo lo que le pidieron. Titanes es un equipo que si el manual de estilo de la DPB decía que la foto tenía que ser en tal resolución, eso lo cuidábamos, y no solamente porque lo exigía la DPB, sino porque al final eso nos daba unos mejores resultados de free press, nos daba mejores resultados de al momento de hacer nuestras piezas. Entonces, siempre tuvimos como mucha calidad en eso. A la burbuja de Cali estuvimos viajando permanentemente. Juan, no sabes los planes que hacíamos para que Alberto entendiera que Lucho y yo teníamos que viajar cada 10 días a generar contenido, que en las finales siempre tenía que estar nuestro fotógrafo. O sea, hacerle entender eso a la directiva, tenemos que saberlo explicar, y eso tiene que decirse con resultados, y también tiene que haber una apertura de mente de los que están al frente del barco, ¿no? De acuerdo, Andrés. Bueno, eso creo que la charla ha sido bastante rica en contenidos, entonces nada, agradecerte por tu compañía, por todo tu conocimiento y bueno, esperar que puedan volver lo más pronto posible. Bueno, espero que te haya servido todo, y nada, gracias por todo, y sí, ojalá podamos volver pronto. Muchas gracias, Andrés. Dale, Juan, que estés muy Muy bien. bien. Salud. Muchas Chao. gracias. Chao.